Bases de datos en Excel. Una base de datos es un conjunto de datos que han sido organizados bajo el mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para ser utilizado en cualquier momento. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, ventas o cualquier otra cosa. Una base de datos organiza la información relacionada en tablas, las cuales están compuestas por columnas y filas. Una tabla tendrá un número específico de columnas, pero tendrá cualquier número de filas. Si nosotros observamos detenidamente la pantalla, notaremos que una tabla se asemeja mucho a una hoja de Excel, la cual también está dividida en columnas y en filas. Por esta razón, Excel ha sido por mucho tiempo utilizado por muchas personas como un repositorio de datos. Vamos a ir viendo nosotros lo que es el diseño de una base de datos en Excel. Podemos nosotros diseñar y organizar adecuadamente la información dentro de un libro de Excel para poder consultar los datos de una manera fácil y eficiente. Así que en esta ocasión hablaremos sobre las mejores prácticas para crear una base de datos en Excel que permitan organizar y estructurar adecuadamente la información. Vamos a utilizar nosotros, en este caso, como ejemplo una pequeña librería que desea crear catálogos de libros en Excel, así como tener una lista de sus clientes y las órdenes de compra. Antes de crear dicha base de datos, en Excel comenzaremos por crear el diseño. Nuestro primer paso en el diseño de la base de datos en Excel será identificar las tablas que ocuparemos para organizar la información. Para identificar adecuadamente las tablas de una base de datos, debes poner atención en las agrupaciones naturales de la información, es decir, en los sujetos que interactúan en la problemática analizada. En este caso, los sujetos principales son los libros, los clientes y las órdenes. Paso 2. Determinar los campos de las tablas. Una vez que hemos identificado las tablas, debemos indicar el nombre de cada una de estas columnas, es decir, los campos para cada tabla. Este nombre del campo deberá ser descriptivo y nos ayudará a identificar cada una de las propiedades de un elemento de la tabla. Por ejemplo, cada libro en venta en una librería podemos nosotros guardarlo con un código ISBN. Aquí tenemos el ejemplo, el código ISBN. El título del libro, el autor, el nombre y apellido y el precio del libro. Por lo que dicha tabla quedará de esta forma. Luego, también nosotros podemos identificar los campos de la tabla órdenes, donde tendremos un identificador para cada orden. Entonces, seguimos analizando nosotros la tabla órdenes, donde tendremos un identificador del orden,
un número que identifique para cada orden, el ISBN, la cantidad, el precio, un total, la fecha del orden, un identificador del cliente y el tipo de pago, efectivo o crédito. Luego tendremos los clientes, un identificador del cliente, el nombre, el apellido, el teléfono y un correo electrónico, email. Los campos de cada tabla dependerán de la información que está a disposición para ser ingresada en la base de datos. Podemos ver varios ejemplos donde algunas empresas o negocios tendrán intereses en capturar más información sobre sus clientes o sobre el manejo interno de cada trabajador, sobre el manejo interno de cada orden, sobre el manejo interno de cada libro. Paso 3. Vamos a identificar la llave primaria de cada libro. Una llave primaria nos permitirá identificar de manera única cada uno de los registros de las tablas. De manera única cada uno de los registros de las tablas. En el caso de la tabla libros, vamos a tener como llave primaria el ISBN, ya que es un código único internacional para cada libro publicado, por lo que dicho número jamás se repetirá. En el caso de la tabla órdenes, crearemos un número consecutivo que identificará de manera única cada fila, cada orden, y también crearemos un número único consecutivo para cada ID cliente en la tabla cliente. Siguiente paso, nuestro paso 4. Vamos a identificar las relaciones entre tablas. Este paso es de mucha utilidad para asegurarnos que podremos vincular la información de las tablas a través de una relación que existe entre dos de sus campos. Por ejemplo, si para una determinada orden de compra quiero saber el título del libro que se ha vendido, bastará con relacionar el ISBN de la orden con la ISBN del libro. Y así yo podré conocer el título, el nombre del autor y el apellido del autor, así del precio del libro. De manera similar, podré yo enlazar mi orden de compra con el ID del cliente. Así ambas tablas se encuentran relacionadas. Paso 5. Identificar datos repetidos en las tablas. Aun cuando pensemos que hemos terminado con el diseño de nuestra base de datos, es importante hacer un breve ejercicio para algunos datos reales y para identificar la posible existencia de datos repetidos
y tomar las decisiones adecuadas para evitarlos. Por ejemplo, se considera el caso de la tabla libros, donde podríamos tener uno o más títulos escritos por el mismo autor. En ese caso, estaríamos repitiendo el nombre y apellido del autor en varios registros de la tabla. Entonces, para evitar que se nos repita los datos, lo recomendable es crear una nueva tabla que almacene la información de los autores y hacer referencia a dicha tabla a través de un campo llave, una clave principal, tal como nosotros vemos acá, donde vamos a tener nuestra tabla de autores, del autor, y nuestra información en una casilla. Y esto lo podremos nosotros enlazar a través del campo y de autor, donde ese campo irá repitiendo la información solo a través de un identificador en ambos casos. De esta manera, evitaremos que se vayan repitiendo el nombre del autor y los apellidos, y también se evitará la captura de un sinnúmero de variantes del mismo. Para seguir con nuestro análisis, haremos una captura de datos de prueba. Estos son los datos de la orden de compra número 1, donde el cliente ha comprado 3 libros, siendo de 2 de esas copias del mismo título. El problema con estos datos es que se repite el número de orden y eso no sería posible ya que esa es nuestra llave principal, nuestra llave primaria en la tabla, y no puede repetirse. Además, para cada registro se repite la fecha, así como las columnas ID del cliente y tipo de pago. Para resolver este problema, debemos crear una tabla adicional para almacenar los libros de cada orden de compra con la siguiente manera. Hemos identificado datos repetidos en las tablas. Nos ha hecho tomar la decisión de agregar tablas adicionales a nuestro diseño para minimizar el espacio utilizado por nuestra base de datos y no exista un crecimiento de información, una redundancia de información de gran importancia. De esta manera, nuestro diseño final de nuestra base de datos se presenta de esta forma. Tenemos clientes que se relacionan con las órdenes. Tenemos las órdenes que van a tener un detalle. Así también el detalle se va a relacionar con los libros y los libros se relacionan con el autor. Tenemos ahí una base de datos con varias tablas relacionadas. Una vez que tenemos el diseño de la base de datos, podemos crearla